Bueno, sin más, dejo al doctor Joaquín Medina Wambur, al que le agradecemos haber venido desde Alemania para darnos esta conferencia magistral. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Ignacio. Antes que nada, quisiera naturalmente agradecer la invitación tanto a las personas, sobre todo a Juan Ignacio del Cueto, como a todas las instituciones que han hecho posible la exposición y que han hecho posible pues, que yo esté aquí. Me siento muy honrado y muy privilegiado también de poder extenderme un poco más en el tema que quiero comentar. Y bueno, tenía unas notas, pero me han dicho que voy a quedar ahora en penumbra, de modo que creo que va a estar bien, porque me voy a extender, ya dije, y así va a resultar lo menos filológico posible, y creo que la comunicación será un poco más llevadera de este modo. El tema, bueno, suena algo misterioso el tema, donde se funden Oriente y Occidente, pero el subtítulo lo aclara: Walter Gropius y el ámbito cultural hispanoamericano. Me extiendo, es un tema muy extenso, por lo cual he decidido tratar, o sea, incluye tanto España como diferentes países latinoamericanos y la relación que estableció a lo largo de su trayectoria profesional, desde los inicios muy ligados, íntimamente ligados a las vicisitudes históricas de la creación del Bergbund, pues con la figura de Gropius en Alemania y un viaje muy temprano a España que fue clave para sus inicios en este entorno del Bergbund. Como posteriormente su creciente relación con a través de Estados Unidos con Latinoamérica, cuando ya está afincado en Estados Unidos y realiza una serie de viajes con consecuencias, algunas de ellas realmente importantes, sobre todo para la formación de arquitectos en América Latina. Bueno, lo que voy a tratar de explicar es la relación que existe entre estos episodios y me voy a, ceñir a 3 episodios y un epílogo. Vamos a partir, estos 3 episodios tienen que ver con un Gropius que de alguna manera es un Gropius antes de Gropius y al mismo tiempo es, digamos, un Gropius después de la Bauhaus en este sentido. De hecho, los episodios que voy a comentar son de los menos conocidos de la biografía creativa, intelectual de Walter Gropius. Los, digamos, puntos centrales, o sea, conocemos todos al Gropius de la Bauhaus, ¿no? El joven arquitecto que crea en 1919, después de haber estado en el frente belga, digamos, viviendo esa experiencia traumática de la guerra, en añadidura la experiencia traumática de su separación de Alma Mahler, crea una novedosa escuela, bueno, ¿qué es? De arte. No se impartía arquitectura y sin embargo el símbolo, digamos, que debía, digamos, el símbolo que representaba la nueva unidad anhelada de las artes era una obra de arquitectura, era el ideal de la catedral gótica, pero no solo el resultado, sino sobre todo el obrador, el lugar donde los diferentes gremios de artesanos se reúnen para crear esa obra común en una forma de un acto de redención colectiva tras estas experiencias traumáticas. Bueno, él volvió realmente como héroe de guerra, condecorado, ¿no?, del frente belga, y sin embargo volvió curado de espanto del militarismo prusiano en el cual se había formado él como hijo de un funcionario berlinés a principios del siglo XX, ¿no? Y bueno, por supuesto, guarda relación con el Bergbund, ¿no? La idea del Bergbund, el Berg, la obra, el Bund, la federación o la asociación, justamente es el reunir en una, digamos, con un objetivo común, el de crear, como dijo Fritz Schumacher en su conferencia inaugural del Bergbund, recuperar o reconquistar una cultura armónica, ¿no? Reunir tanto diseñadores, artistas, arquitectos, pero también a los trabajadores, a los artesanos, a los empresarios, a los políticos también, ¿no? La voluntad política es un aspecto central en el Bergbund y también lo es en la Bauhaus. Por supuesto que también hay algunas diferencias, ¿no?, muy claras. Ya comenté la cuestión de, bueno, esto es un símbolo, digamos, de redención tras la guerra. El primer Bergbund en el cual había participado Gropius está implicado tanto con la industria del armamento, ¿no?, como empresas como Mannesmann, como
pues también con los ideales militaristas de la época. Basta ojear algunos de los anuarios de la Bergbund que tienen aquí en la exposición para ver, bueno, también se muestra la flota imperial, está representada en estos anuarios de la Bergbund. Entonces hay, bueno, una serie de cercanías, de ideales comunes, pero también, digamos, un quiebro también en ese devenir, digamos, de las diferentes instituciones. Lo que también es común, y esto tiene que ver con el título del coloquio, es, por supuesto, la cuestión de la materialidad. Lo que él plantea es una escuela, una academia antiacadémica, ¿no? Donde los artistas ya no se forman en un sentido académico a partir de un conocimiento teórico, sino que asume toda una serie de teorías, sobre todo relacionados con la educación digamos, infantil, las teorías de la escuela activa, Pestalozzi, todos estos movimientos de reforma pedagógica, y la traslada a la formación de adultos, algo que luego sería muy criticado en los años 50, diciendo, bueno, pues quizás no sea lo correcto, ¿no? Pero bueno, en este momento lo que se plantea, ya veremos que tiene un trasfondo biográfico también en el caso de Gopios, es la cuestión de volver al oficio, volver al trabajo en el taller, la Bauhaus, ¿no? Que es como una paráfrasis de la idea de la Bauhaus, del obrador, donde trabajan los talleres. Lo que realmente estaba planteando era un plan de estudios en el cual el acceso, digamos, a la creación era a través del trabajo, del conocimiento de los materiales, a través del conocimiento de las herramientas, a través incluso de la actividad productiva luego para vender estos productos, cosa que luego fracasó porque se quejaron los gremios básicamente de artesanos que veían ahí una competencia desleal por parte de esta escuela. Pero la idea es volver al taller, los conocimientos teóricos al final de la carrera, ¿no? Incluso en los tiempos de profesor en Harvard es la historia de la arquitectura. Yo me dedico también a la historia de la arquitectura en las escuelas, siempre están los primeros cursos y muchas veces es difícil explicar, bueno, por qué el valor de estas arquitecturas históricas. Lo que él planteaba, justamente, trasladarlo al final, cuando uno ya, digamos, se ha acercado a los materiales, a los objetos, de alguna manera sin prejuicios intelectuales, ¿no? Esta es una cierta desconfianza antiintelectual también, antiacadémica e antiintelectual también es un aspecto clave, ¿no? Trabajar con los materiales, trabajar en el taller, conocer la maquinaria, conocer las herramientas para sobre esa base crear algo nuevo, digamos, liberado del lastre, sobre todo de los estilos históricos, ¿no? Paradójico, sabiendo que, como acabamos de ver, el gran ideal es la catedral gótica, ¿no? Volver a esa referencia. Bueno, esta cuestión de los materiales nos acerca, y la idea del taller, de la escuela como taller, nos acerca ciertamente también nuevamente a las ideas del Bergbund. La Bauhaus, el Gopius de la Bauhaus, pero también alguien, digamos, una figura clave de la política cultural de la República de Weimar, de los años 20, la época de entreguerras en Alemania, ¿no? Como alguien que es capaz de reunir en una ciudad, pues sí, importante, es la República de Weimar, pero es una ciudad de provincias, a la florinata de las artes europeas de aquel momento, ¿no? Conocen todos ustedes figuras como Kandinsky, lo ven acá, no funciona el marcador, pero bueno, ven ahí figuras como Paul Klee, Kandinsky, Moholy-Nagy, incluso algunos alumnos de los primeros cursos, de primeros años de la Bauhaus, que luego se convierten en maestros, como Marcel Breuer. Bueno, es, digamos, la parte conocida de la Bauhaus, ¿no? Y la relación con Gopius en su actividad como arquitecto, bueno, la relación con el Bergbund, Bauhaus Bergbund, pues queda muy clara, por ejemplo, en el tema de la industrialización, de la construcción, sobre todo de viviendas, de casas, ¿no? Como este famoso Baukasten im Großen, o en castellano lo traduciría libremente como el gran kit constructivo, ¿no? Que es una industrialización o prefabricación de la vivienda en una escala intermedia. No es la prefabricación solo del pequeño elemento constructivo, ni la gran prefabricación del gran bloque de vivienda, sino la de elementos, como podríamos decir, y realmente es lo que pretendía Gropius, la escala intermedia de contenedores,
ligados a ciertas funciones del habitar, que pueden componerse libremente, personalizando el conjunto del proyecto a través de diferentes combinaciones, como ven ahí, a la izquierda, los 6 elementos y una serie de combinaciones ejemplares que permiten responder a una situación concreta o a necesidades, a un entorno concreto o a necesidades concretas, personalizando digamos, la solución de cada proyecto y, sin embargo, pues, con las ventajas de, sobre todo, abaratamiento y de mayor calidad en la producción que conlleva la fabricación o la producción en fábrica de estos elementos. De modo que la industria, ¿no? La industria que entra en este ámbito donde sobre todo había sido una actividad artesanal, donde la relación del arquitecto con el artesano es la fundamental y de pronto irrumpe la gran industria. De hecho, en 1910, 3 años después de la fundación del Werkbund, Walter Gropius le hace una propuesta a la AEG, a Emil Rathenau, una propuesta para crear una fábrica de casas de acuerdo a estas ideas que, ya digo, planteó muy tempranamente en los orígenes del Werkbund, ¿no? También su compromiso con las vanguardias de esta época, más allá de las artes plásticas, digamos, con el teatro sobre todo, ¿no? El teatro político de Erwin Piscator, su cercanía otra vez a la idea de la obra de arte total, no solo la catedral gótica, sino también este teatro total como Gesamtkunstwerk cercano a las ideas de Richard Wagner, ¿no? Que es el que acuñó este término del Gesamtkunstwerk, la obra de arte integral, donde bueno, la arquitectura es clave, igual que el teatro en Bayreuth fue clave para esta idea, pues lo es aquí el diseño de Walter Gropius, o debería decir el Bauatelier Gropius, sobre esta nueva forma de representación, de acto escénico, donde el objetivo principal es involucrar en mayor medida, con el objetivo de transformar al espectador, involucrarle en el acontecimiento escénico, que además es un acontecimiento escénico novedoso, con nuevas formas de proyección, de movimiento, de sonido, de efectos, de integración de nuevos medios en la representación teatral, y que, bueno, en el resultado, pues, este auténtico invento arquitectónico pues, tiene esta expresión de máquina de escenificación o de puesta en escena que diseñó, como ya dije, para Erwin Piscator a finales de los años 20. Y algo que bueno, también es fundamental en la producción de Gropius es su condición de teórico también, ¿no? De teórico, de alguien que bueno, cultivó la teoría y la crítica de la arquitectura en toda una serie de libros. No llega, digamos, a la producción teórica y de libros de un Le Corbusier que se declaraba a sí mismo homme de lettres, o sea, no arquitecto, sino como profesión era homme de lettres, ¿no? Era el escritor. Gropius no es escritor, el sentido de las teorías de Gropius es otro, y sin embargo han quedado una serie de libros que fueron fundamentales para el desarrollo de la arquitectura moderna. Quizás el más conocido, la idea de la internacionalidad que plantea en 1925 con el primer tomo de los libros de la Bauhaus, que es la tapa que ven allí a la derecha, en el cual retoma algunas ideas que había planteado ya anteriormente en el anuario del Werkbund. Él fue responsable de la edición de 2 de estos anuarios que están en la exposición. Uno de ellos es este que ven aquí, en el cual plantea la cuestión de la ejemplaridad, sobre todo de los medios de transporte modernos, de la máquina en general, para la arquitectura y para el diseño contemporáneos, y donde desarrolla ya esa primera idea, ¿no? De una homogeneización de la expresión arquitectónica a consecuencia de las nuevas formas de comunicación, las nuevas formas de intercambio, también el movimiento de mercancías, digamos, como la internacionalidad como una condición propia de la condición contemporánea ya en 1913-14 o en 1925, años antes de que se convirtiera en el estilo internacional de 1932, ¿no? Pero el sentido de las teorías de Gropius tiene también otra condición. De Gropius siempre se ha dicho que, bueno, lo que se ve a la izquierda es absolutamente una imagen
equívoca, ¿no? Porque para Gropius, en el mejor de los casos, la regla T era un instrumento de tortura, ¿no? Es conocido que no dibujaba, ¿no? Lo cual ha planteado siempre la cuestión, el debate sobre la autoría, ¿no? ¿Cómo es un arquitecto en 1900, por ejemplo, 1913, que no dibuja? ¿Cómo puede ser autor de sus proyectos? Y de hecho, siempre colaboró, sus proyectos siempre... les reto a que me digan un proyecto de Gropius que hubiera hecho él solo, ¿no? Siempre colaboró con otros arquitectos, pero siempre con la pretensión de ser él el primus inter pares, ¿no? El que, a pesar de no dibujar, a pesar de no trazar una línea, es el que decide el diseño, el que determina digamos, las directrices básicas del diseño, y para ello lo fundamental eran los conceptos, ¿no? Era un arquitecto conceptual, cosa que hoy en día parece muy frecuente o es más habitual, pero en aquel momento era algo novedoso, lo cual llevó a que, pues, de forma maliciosa, pues, incluso colegas como Martin Wagner, muy conocido, ¿no? Dijera, bueno, planteara, cuando se dijo que el lugar de trabajo de Gropius no era el tablero de dibujo, sino que era el escritorio, incluso planteó, bueno, que Gropius en su casa no tenía escritorio, que dónde escribía, que bueno, estos temas, ¿no? Bueno, en efecto, ¿no? Tiene este aspecto. Y les he puesto aquí una cita muy temprana que ya nos lleva a nuestro punto de partida para estos episodios que vamos a ver, donde le escribe en una postal a su madre. Esto para que vean también hasta dónde ha llegado la investigación sobre la figura de Gropius. Ya estamos estudiando las postales que escribía su madre. Y bueno, escribía, esta sí me parece relevante, por eso me atrevo a ponerla. Mi absoluta incapacidad a la hora de llevar al papel hasta lo más sencillo turba por momentos mi apreciación de lo bello y me hace mirar con preocupación a mi futura profesión. No estoy en condiciones de trazar una línea recta. Me parece casi que se trata de una imposibilidad física, puesto que enseguida se me agarrota la mano, se me parten constantemente las minas y tras 5 minutos tengo que descansar. Ni en mis momentos más sombríos temí que pudiera llegar a ser tan penoso, ¿no? Le escribe en 1907, y lo curioso del dato es que lo que no plantea lo que no tiene dudas es que él va a ser arquitecto, ¿no? Pero pese a esas dificultades, y ya digo, los conceptos y las teorías son lo que le llevarán a ser arquitecto de otra manera, en colaboración con arquitectos que son los que dibujan, y él desarrollando conceptos teóricos y principios formales a través de estos conceptos. Esa es la clave también en las teorías de Gropius. Es decir, en muchos casos son conceptos teóricos aplicables a la práctica. No es una teoría desligada de la práctica, ¿no? Sino es una teoría que permita, ya veremos cómo, desarrollar, digamos, principios formales que luego pueden ser trasladados al objeto, ¿no? Arquitectónico. Bueno, esto lo vemos como ejemplo, ¿no? Aquí le vemos ya más tarde, ¿no? ya mayor, en los debates sobre el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York con Le Corbusier. Gropius siempre sale de la mano, pero sin el lápiz, ¿no? Para que vean que él no dibujaba. Él discutía, estaba ahí discutiendo, pero los que dibujaban y trazaban las líneas eran otros, sus colaboradores, por ejemplo, de su último estudio en Cambridge, que tenía el título programático de The Architects Collaborative, ¿no? Es el TAC, el famoso TAC. Es, pues eso, la otra forma de organización del estudio para una nueva colaboración como un proceso discursivo de diseño. Esa es la clave, y para eso lo que se necesitan son conceptos, se necesitan palabras. Algo que él aprendió de, bueno, una de las figuras centrales del Bergbund de los primeros años, donde él aprendió ese otro modo de ejercer la profesión, que es con Peter Behrens, en el estudio de Peter Behrens, donde estuvieron tantos otros autodidactas, ¿no? Siempre se dice el caso de que pasaran por ese estudio otros autodidactas famosos como, bueno, saben ustedes los nombres, Le Corbusier, como Mies van der Rohe, como Adolf Meyer. Bueno, muchos de ellos no estudiaron arquitectura. En el caso de Gropius, interrumpió su carrera de arquitectura dada su incapacidad para algunas de los cursos y de las capacidades, digamos, exigidas a los arquitectos, a las cuales él pues, no podía dar respuesta, ¿no? Y bueno, en un número monográfico de la Casa Bella de 1960, escribió un pequeño homenaje en recuerdo a ese paso por el estudio de Behrens, y destacó lo que en la última frase, ¿no? Lo que he puesto ahí: le debo sobre todas las cosas, o por sobre todas las cosas, el hábito a pensar en principios. Y añado yo, el hábito a pensar en principios duales o dialécticos. Es lo que aprendió, y es lo que pretendo explicar aquí
con esta dualidad de lo oriental y lo occidental, que es lo que inició, fue el concepto inicial para estas consideraciones teóricas dirigidas a la praxis por parte de Gropius. De modo que este es el primer episodio. Esto fue ahora la introducción. Pasamos ya al primer episodio, la polaridad Oriente-Occidente como principio fundamental de la forma. Esto nos traslada a 1908, a un viaje que realiza Walter Gropius antes de llegar al estudio de Peter Behrens, que es la imagen que ven a la derecha. En 1907-1908 interrumpe sus estudios de arquitectura, ya dije, un fracaso, y con la guía Baedeker debajo del brazo, en compañía de un amigo, decide recorrer durante un año la península ibérica, pues visitando las obras más notables que aparecen en la guía Baedeker, que es la guía, cultural, bueno, sigue existiendo, pero en aquellos momentos era, para la burguesía ilustrada la clave, digamos, ¿no? Para acceder a un país desconocido. Bueno, al final de este viaje escribe otra postal a su madre, que bueno, no tengo aquí traducida, pero le viene a decir, hoy se marchó el señor Osthaus de aquí y ya le he escrito al señor Peter B., que es Peter Behrens, todo está bien encaminado, voy a entrar a trabajar en su estudio. Y estos últimos días en Sevilla, que es de donde escribí esta postal, voy a acabar mis trabajos en el taller, se van a llevar al horno los barros vidriados, las cerámicas que he estado diseñando, es decir, había estado trabajando en un taller, ya digo, acaba con su, y esto es importante por lo que dije antes de la Bauhaus, ¿no? Interrumpe su carrera en la formación académica clásica y se va a España a un viaje. Y por una historia un poco bastante aleatoria, conoce en los círculos de la embajada alemana de Berlín a Karl Ernst Osthaus, que es, quizás los que hayan visto la exposición lo saben, el creador, el mecenas creador del Museo del Werkbund en Hagen, que andaba por España justamente juntando material para ese museo que estaba creando en su ciudad natal, ¿no? Está trabajando en el taller, se interesa por las cerámicas, se interesaba por las cerámicas españolas ya desde hace tiempo. Esto es un documento, una de las publicaciones que hace Karl Ernst Osthaus, ¿no? Uno de los miembros fundacionales del Werkbund, que conoce, ya dije, a Gropius, y que curiosamente la colección que luego lleva de España a Hagen incluía la colección de Gropius, es decir, le compra a Gropius una colección que él había estado acumulando en esos meses en España. Aquí ahí viene señalado, a ver, aquí abajo, por ahí, ¿no? Y le abre las puertas al estudio de Behrens justamente porque son compañeros en estos círculos del Werkbund, ¿no? Y bueno, parte de la historia pues ya se sabe, ¿no? Entra por la puerta grande, por una expresión taurina, por la puerta grande, como director de proyectos, alguien que no había acabado la carrera de arquitectura, pero que a través de esta amistad, a pesar de la diferencia de edad con Osthaus, pues recibe, digamos, esa posibilidad en el estudio de Behrens, que pues a su vez era autodidacta también, ¿no? De formación, pintor, y que sin embargo luego pues trabajaría también como arquitecto. Entonces, aquí ya está implicada esta cuestión de, por cierto, publicado en una revista que era el Archivo Oriental, ¿no? Lo que venía documentando Osthaus para su museo era justamente esta forma de arte de los barros vidriados españoles del sur de España como la cuestión oriental, ¿no? Para parte de su archivo oriental para este museo, ¿no? Bueno, y
otra postal, la tercera postal de este viaje, es el origen de esta colección, ¿no? Él escribe otra vez, Balta a Manon Gropius, en octubre de 1907, le comenta su paso por el castillo de Coca y en España, entre Segovia y Valladolid, y habla, bueno, el castillo es soberbio, escribí una entusiasmada postal desde el alto de la torre, también esta obra es de ladrillo, algo anterior a Medina del Campo, aunque de estilo completamente distinto, casi puramente morisco, mudéjar. De entre los escombros escogí un par de espléndidos fragmentos de azulejo y me los llevé. En el foso coincidimos con el médico del pueblo, un hombre cordial y listo que ama su castillo y que se alegró de encontrar a unos correligionarios. Me regaló un azulejo completo de su colección que traeré conmigo. Tras un tentempié en nuestra posada, emprendimos el camino de vuelta cargados con pesadas mochilas llenas de azulejos, ¿no? O sea, un expolio del patrimonio histórico español está en el origen de la Bauhaus, quiero decir con esto. No, lo que está en el origen de las consideraciones teóricas de Gropius, porque el primer escrito de Gropius que conocemos es este que vemos aquí, este texto que lleva el título Observaciones sobre la arquitectura del castillo español de Coca en Segovia. Y es interesante porque lo escribe cuando ya está de vuelta instalado en el estudio de Behrens e incorpora, digamos, a lo que fueron sus vivencias y los conocimientos de la guía Baedeker, incorpora toda una serie de conceptos teóricos que está manejando Behrens en ese momento. Y es sobre todo este tema de la polaridad Oriente-Occidente y es sobre todo también el concepto del Kunstwollen, la voluntad artística, ¿no? Lo interesante es que existen dos versiones de este texto. Un primer texto en el cual habla, bueno, de esta síntesis de lo oriental y lo occidental tan característico, digamos, del arte español y que para él el castillo de Coca tiene esa cualidad simbólica, ¿no? Como esa fusión de estos dos elementos polares en esta obra, ejemplar, de modo ejemplar, y bueno, atribuye este logro fantástico, ¿no? De lo oriental y lo gótico, por cierto, ¿no? Que se juntan en esta obra, a un genio morisco que él desconoce, ¿no? Y un poco con giros casi nietzscheanos, ¿no? Habla de esta genialidad de este hombre, y en una segunda versión posterior elimina esa idea del genio y comienza a hablar de un instinto racial que es el que está detrás de esa creación, ¿no? Es algo que está más allá de cualquier subjetivismo, digamos, ¿no? Es una cualidad formal, artística, objetiva, y que luego en los siguientes textos irá desarrollando en sus próximos proyectos, como en este que lleva el título de Sobre la esencia de la distinta voluntad artística de Oriente y Occidente. Ese instinto racial equivale a esta idea de la voluntad artística, ¿no? La voluntad artística no es subjetiva, la voluntad artística es objetiva en términos de que es ideal, es trascendente, se manifiesta en cada una de las obras que podemos ver en este edificio, sería según digamos, estos conceptos idealistas y estas especulaciones metafísicas, una creación del Kunstwollen que se vale del creador como un medio. Pero esto dentro de una polaridad, de esta polaridad de lo esencialmente occidental y lo esencialmente oriental y occidental. Bueno, entonces, cualquier manifestación artística es la expresión puntual de un equilibrio entre estos dos polos. Está el Kunstwollen ideal y la manifestación material dentro de esa polaridad. Cada posición encuentra un equilibrio. Esto, por ejemplo, pues implica la idea de que no hay una decadencia en las artes. No hay una idea de decadencia. La excluye. Lo que hay son diferentes equilibrios que se encuentran en cada momento. No se trata de un arte de las facultades artísticas, sino de la voluntad artística. No es que alguien haga una obra de peor calidad porque no le sale, ¿no? Se puede aprender las técnicas, que es lo que luego él va a defender también en la Bauhaus. No se puede aprender el arte, lo que se puede aprender son las técnicas. Pero la expresión artística no depende de las facultades técnicas, sino de la voluntad artística. Y es una manifestación ideal y trascendente. Espero que se entienda mínimamente.
Bueno, de esta especulación metafísica, ¿cómo pasó a un proyecto? Y para eso, y la fecha es clave, en 1910 se inventa la ley de la envolvente, que a muchos les sonará a Adolf Loos, ¿no? la idea del revestimiento, y a Zempa, pues lo contrario, ¿no? Porque de hecho, pueden ver ahí arriba el Kunstwollen, una idea planteada por el historiador Alois Riegel, que es lo contrario de lo planteado por Zempa. Y de hecho, la ley de la envolvente que plantea Gropius es la oposición a las ideas de Loos y de Zempa respecto al revestimiento, ¿no? Lo que se trata es de no poder distinguir el revestimiento de lo que hay detrás, a diferencia de Zempa. Y la obra de arte no es un resultado mecánico de las condiciones exteriores, sino es algo, ya digo, una manifestación de un ente trascendente que, bueno, además de Riegel, añade en esta polaridad, asigna, digamos, lo oriental a la idea de la Einfühlung, de la empatía, y lo occidental a la idea de la espacialidad y de la abstracción. Con lo cual, introduce también las ideas de Wilhelm Worringer, ¿no? Esos son las referencias. Alois Riegel, Wilhelm Worringer, abstracción, empatía, Oriente-Occidente. Estas polaridades son, pues eso, digamos, el pensamiento dualista, ¿no? Que plantea en estos años. Bueno, la ley de la envolvente, entonces, ¿qué es? Bueno, la polaridad entre, por un lado, lo que ven en este esquema, es un pequeño dibujito en planta donde se ve una fachada de un edificio. A la izquierda sería un edificio occidental, abstracto, en la terminología de Gropius, donde hay una serie de pilastras pegadas a la fachada, ¿no? Como en el sentido de una envolvente, pero que virtualmente se prolongan en profundidad hacia el interior y penetran en el edificio, la solución oriental, y por otro lado la solución occidental, la oriental, que sería la idea de un bloque macizo donde no se puede distinguir una diferencia entre la superficie y lo que hay detrás, sino una masa impenetrable que se articula y se le da ritmo por medio de hendiduras sobre esa superficie que permiten justamente ver la continuidad de del material en la profundidad, ¿no? Es una masa impenetrable. De modo que esa es la polaridad. Bueno, quizás alguno de ustedes intuya ya en qué proyecto en 1910 trabaja con estos conceptos y para qué desarrolla estos conceptos, ¿no? Porque si imaginan la fagus en planta, justamente tienen la superposición de esto. No es que él defienda, y esto es clave para entender el modo de trabajar de Gropius, lo uno o lo otro, que luego le recriminaría Venturi en los años 60, sino es tanto lo uno como lo otro. Es buscar un equilibrio que incluya las dos condiciones, que no elimine, digamos, esa dualidad, sino la mantenga y trabaje con esa tensión o ese equilibrio entre esos dos polos. Tenemos las hendiduras, tenemos a través de la transparencia del material esa profundidad o la prolongación en profundidad, tenemos los ritmos marcados mediante esas hendiduras, tenemos el talud, ¿no? Dentro de esas hendiduras que justamente pretenden resaltar, digamos, el peso, el efecto de peso o de materialidad. Y bueno, si lo vemos en planta, tenemos el punto de partida de este dibujo, digamos, de la síntesis perfecta que él atribuía al Castillo de Coca en 1908, la polaridad que plantea en 1910 y la solución, digamos, de superposición o de ambivalencia de esta ley de la envolvente en la planta de la Gropius, de la fagus, en la cual realmente lo que él tuvo que hacer fue proyectar una fachada, ¿no? Era una fábrica que ya estaba digamos, proyectada por otro arquitecto, y él junto con Adolf Meyer desarrolla, digamos, una nueva envolvente para este edificio en correspondencia con los programas, digamos, de una nueva forma de fabricación inspirada en los Estados Unidos y racionalización de la producción, con lo cual entra también en esta obra temprana el elemento americano. El elemento americano que es para Gropius en los primeros años indistintamente norteamericano y suramericano. Esto queda muy claro en una conferencia que lee justamente, a la cual invita Karl-Ernst Osthaus en el Museo del Bergbund en Hagen en 1911, donde hay que imaginar, o sea, Gropius
cuando está en España tiene 25 años, en este momento tiene 28 años, y frente a la plana mayor del Bergbund, estamos hablando de grandes empresarios, de grandes artistas ya consagrados, bueno, se planta y les explica el mundo tal y como él lo ve y cómo debería ser, ¿no? O sea, un ego inmenso, teniendo en cuenta de dónde venía y qué angustias había pasado con esto del dibujo y su incapacidad para ciertas pues actividades o digamos algunas, sí, sobre todo para la carrera de arquitectura, ¿no? Bueno, el título de esta conferencia es Pura ideología Bergbund de la primera hora, porque además tenemos una enorme influencia sobre esta ideología del Bergbund, sobre todo en relación a la construcción, en la arquitectura industrial. El título era Arte monumental y construcción industrial. El arte monumental, el gran arte, ¿no? El gran arte, como las canciones en las cuales ya no se sabe quién fue el que las escribió, sino que es ya una obra anónima, justamente, ¿no? Es el Kunstwollen, una obra que trasciende lo personal, es suprapersonal, objetiva, y esto cómo dotar de esta cualidad de un arte monumental funcional. No es una obra del pasado de los estilos, es una arquitectura funcional. Y por otro lado, hay una serie de medios sencillos de naturaleza rítmica que le pueden digamos, generar un efecto imponente en estas arquitecturas, y la clave son la polaridad entre la corporeidad, que vimos que era el principio oriental, y la espacialidad, que era el principio occidental. Y bueno, todo esto culmina en los ejemplos de los grandes hilos americanos, como las obras monumentales o las construcciones que digamos, están a la altura de las grandes construcciones o del arte monumental de todos los tiempos, como bueno, estas que ven a la derecha, donde dice algo muy importante, un poco que desmiente las interpretaciones tempranas que se hicieron, bueno, no tan tempranas, todavía en los años 60, de la Fagus, ¿no? De cuáles eran las intenciones en la Fagus, porque dice, los modernos materiales constructivos, acero y vidrio, se antojan, en su desveladora insubstancialidad, incompatibles con la demanda de corporeidad, que es uno de los polos que deben ser representados, ¿no? En la arquitectura. Tanto más interesante resulta ilustrar con ejemplos cómo, a pesar de ello, la voluntad artística es capaz de superar dificultades en apariencia insalvables y arrancar con genial astucia la expresión corpórea al material insubstancial, ¿no? En la Faust había hecho eso, los cuerpos de vidrio son corpóreos, hacerlos corpóreos a pesar de ser transparentes, ¿no? Ese esfuerzo, digamos, no hacía falta en los hilos, porque eran cuerpos desornamentados, por supuesto, y con esta cuestión de la rítmica de las hendiduras, ¿no? Bueno, esto, ya dije antes que fue responsable de una serie de anuarios del Bergbund, donde, por supuesto, esta conferencia pues, se tradujo en una serie de artículos, como por ejemplo este que ven aquí, la imagen que ven a la derecha de un artículo en el cual pues, incluso llega a afirmar que hay una correspondencia entre estas obras del arte monumental y las arquitecturas egipcias, ¿no? Como la gran referencia en términos de esta monumentalidad que se le trataba de otorgar a la nueva arquitectura industrial. Esta cuestión de la referencia egipcia está también presente en esta obra, una de las más conocidas y, en mi opinión, una de las mejores de Gropius en los primeros años, que es la fábrica modelo de la exposición de la Bergbund. También mostrarle a los grandes responsables de la industria, de la política, de las artes, de la arquitectura en Alemania, unificados o reunidos bajo en el Bergbund, cómo podía ser una fábrica modelo. Una fábrica modelo que, por un lado, utilizaba modernos medios de construcción, vidrio y acero, por ejemplo, estructuras de acero, pero que a la vez trataba de ser un arte monumental, ¿no? Aspiraba a ser un arte trascendente y monumental, en los términos de esta especulación metafísica ligada a la idea del Kunstwollen, ¿no? Y bueno, esta cuestión, ¿no? de la planta con referencia a los templos egipcios, ¿no? La secuencia de pilono, patio, sala hipóstila y finalmente el lugar donde se exponen los motores como el gran santuario, ¿no? Esa referencia, y que bueno, formalmente queda muy claro también cómo se traduce la idea del pilono con los bajos relieves, el paso estrecho, y bueno, en el paso estrecho, lo que se ve aquí, a izquierda y derecha había dos escaleras que
conducían a la sala donde se exponían pues justamente estas arquitecturas industriales como los silos y bueno, ven ahí los murales de Georg Kolbe, donde se puede leer, por ejemplo, Die Materie hat der Form, ¿no? Otra vez insistiendo en esta idea de la materia anhela la forma. No es una, digamos, actitud naturalista en el sentido de que, bueno, la honestidad de los materiales, que luego le atribuiría Nikolaus Pevsner en este edificio a Gropius, es lo contrario. Es tratar de arrancarle una forma pese a las condiciones propias del material, trabajar en contra de las posibilidades que ofrece el material. Donde más claro se ve es en las cajas de escalera, que Pevsner, por ejemplo, se lo atribuyó. Es el elemento occidental, escribía Pevsner años más tarde, en los 40, en esta composición, en este conjunto, ¿no? Pero obviamente no es un muro cortina, ¿no? El remate tiene una doble curvatura que busca justamente otorgarle esa cualidad de corporeidad, arrancarle a lo que es transparente, meramente transparente, sin anular, por supuesto, esta cualidad de lo transparente, sino trabajar con esa superposición de cualidades, ¿no? Esa ambivalencia formal que tiene este objeto. Lo importante es eso, construye una gran dualidad, digamos una dicotomía, y luego trata de buscar un equilibrio sin anular ninguno de los dos extremos, ninguno de los dos polos. Esto es lo que hasta las últimas obras de Gropius le acompañará y será, digamos, la vía por la cual logrará, digamos, trasladar estas teorías a una práctica profesional, a una forma de proyectar. Estas ideas de Gropius tuvieron una inmensa difusión en estos años que siempre matizaban de alguna manera algunos de estos aspectos. Por ejemplo, antes de que Gropius hablara en el manifiesto fundacional del Bauhaus de este nuevo ideal de la catedral gótica, ya Karl Scheffler, uno de los grandes teóricos del arte, historiadores del arte de aquellos años en Alemania, hablaba en su libro De Geist der Gotik, en plena Primera Guerra Mundial, de esta idea del sufrimiento y cómo se manifiesta en las obras. Ponía también como ejemplo los grandes silos americanos, ¿no? En este caso el que vimos anteriormente era el de Bunge y Born, ese en Buenos Aires, creo que esto no lo comenté, de Buenos Aires pasa aquí a Bahía Blanca, son los grandes silos americanos, digamos, argentinos, ¿no? a los cuales se recurre continuamente, casi siempre los mismos, Bahía Blanca, Buenos Aires, pero ya digo, indistintamente, perfectamente puede estar al lado Montreal, la idea de lo americano, como aquellos que se han logrado desprender del lastre histórico y piensan, digamos, en otras escalas, es lo americano de una forma muy, muy genérica, ¿no? Bueno, pues Karl Scheffler en este Geist der Gotik hablaba, por ejemplo, ¿no? De esta idea de comenzaba con un argumento muy cercano a Gropius, ¿no? Son los ecos de Gropius, ¿no? Las arquitecturas funcionales, la monumentalidad, la referencia a las fortificaciones medievales. No habla de Coca, pero se sabe muy bien de dónde viene esta idea. Y si estas cualidades que se manifiestan en los graneros, en los edificios comerciales, rascacielos, arquitecturas industriales y, por supuesto, formas funcionales que encuentran su correspondencia en un espíritu, en este caso en el espíritu gótico, ¿no? Esta cuestión de lo espiritual y de la espiritualización, no solo del trabajo, sino también de los objetos que se producen, ¿no? De los productos de ese trabajo espiritualizado del Bergpunkt, sí, se manifiesta también en estos escritos. El propio Gropius, ya en la etapa de la República de Weimar, ya tras fundar la Bauhaus, con esa vuelta al artesanado, plantea en uno de sus textos primeros sobre la industrialización de la fabricación de casas, un texto que lleva el título de Las máquinas de habitar, nuevamente se refiere a esta cuestión, ¿no? La audacia del pueblo americano. No se sabe muy bien cuál es el pueblo americano. Normalmente se suele, también en la tradición, digamos, historiográfica alemana, se suele asignar exclusivamente esta idea a los Estados Unidos de América, pero ya dije, son recurrentes los ejemplos latinoamericanos, ¿no? Y al final de esta cita viene que, bueno, el pueblo americano, la audacia consiste justamente en la capacidad de reunir nuevamente esta idea de Occidente y Oriente en una obra común. Desde Coca hasta la idea de la máquina de habitar, ¿no?
en 1925, cuando ya ha publicado, coincidiendo con la publicación de su Arquitectura Internacional, insiste sobre este tema, ¿no? La ejemplaridad de las arquitecturas de Oriente, la reducción formal, las geometrías primarias, la simplicidad, sobre todo geométrica, ¿no? Y bueno, ahí vienen algunas de las referencias, la pureza, ¿no? Las formas geométricas primarias, el cubo, la cúpula, como referencias, ¿no? Para lograr esa armonía a la cual se aspira. Y bueno, hace que, por ejemplo, la demagogia de los tradicionalistas del Werkbund, hay que decir, ¿no? La exposición del Werkbund, de la Weissenhofsiedlung, marginó a ciertos grupos dentro del Werkbund, ¿no? Los tradicionalistas, los miembros del Werkbund tradicionalistas se quejaron mucho, sobre todo porque en Stuttgart era la gran escuela de arquitectura tradicionalista y quedaron completamente marginados en una exposición que la hacían en su casa, ¿no? Entonces se quejaron, y una de las armas demagógicas fue justamente, ¿no? Recurrir a esta idea de esta cualidad oriental, ¿no? Paul Bonatz hablaba de esto, de que bueno, la Weissenhofsiedlung era como un barrio de Jerusalén, ¿no? Y se imprimió esta postal de la Weissenhofsiedlung como pueblo árabe, ¿no? De Weissenhofsiedlung Arabadorf, el pueblo árabe. No les faltaba razón. Quiero decir que muchas veces se pasa por alto que de hecho existía ese ideal de lo oriental en la arquitectura moderna, como he tratado de mostrar en el caso de Gropius. No es una fantasía solo demagógica que además exclusivamente tiene un sentido peyorativo. La diferencia es que aquí esta cuestión de lo extranjerizante, de lo oriental, en el caso de los tradicionalistas se convertía en algo meramente peyorativo. En el caso de Gropius no era en absoluto peyorativo, ¿no? Era al contrario. Había un orientalismo que en el seno del Werkbund lo que planteaba era una alternativa, por ejemplo, al mercantilismo, ¿no? A aquello que amenazaba con dejar de ser una cultura para ya ser solo una mera civilización. Y esto es una idea que también tiene que ver mucho con América, ¿no? La idea de América, bueno, desde Europa, ¿no? El antiamericanismo que dice, bueno, América es solo una civilización, nosotros somos una cultura. La crítica, digamos, el tema orientalista, lo que plantea es, después de la Primera Guerra Mundial, dice, bueno, tenemos que buscar ejemplos para volver a ser una cultura, ¿no? Esta idea de restablecer la idea de una cultura, de una unidad, de una armonía, que también está presente en el Werkbund, y se mira a la India, se mira a China incluso, se mira a Oriente Medio. Es un Oriente también igual de genérico como la idea de Occidente o igual de genérico como la idea de América. No hay que plantearlo en términos, o sea, son abstracciones y generalizaciones, ¿no? No está hablando de Estados Unidos, no está hablando de Perú, no está hablando de México, no está hablando de Palestina, ¿no? Bueno, uno de los, justamente ese nexo también se planteaba en uno de estos miembros de esta escuela tradicionalista de Stuttgart, el profesor catedrático de urbanismo de la escuela de Stuttgart, planteó en una de sus críticas, reseñas a esta exposición del Werkbund, de estas casas experimentales, también de la vanguardia, digamos, internacional de aquellos años, planteaba ese sentido. Justamente decía, no es oriental, porque lo oriental es lo que estamos ligados a una determinada cultura. Lo que es, y ahora también es el sentido peyorativo del americanismo, lo que es el barrio este no es un pueblo árabe, es un asentamiento americano, ¿no? América, un asentamiento primitivo, donde todo es improvisado, nada está ligado al clima y a la tierra, todo es prestado, casual y extraño, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Digamos, la diferencia sería en ese sentido peyorativo. Pero ese mismo año se publica el libro de Wilhelm Worringer. Ya dije que están los orígenes de estos conceptos teóricos de Gropius y esa cualidad, ese tratar de trasladar de lo teórico y lo especulativo a lo práctico y a lo tangible en las manifestaciones como proyectos o como edificios construidos, ¿no? Y bueno, recupera para su Ägyptische Kunst, Probleme ihrer Wertung, esta referencia, ¿no? a los silos americanos. El que ven ahí es el silo de Bungay-Born de Buenos Aires, pero en la versión que utilizó Le Corbusier porque le molestaban el tímpano de la versión original argentina, y que bueno, luego pues según qué publicación es, pues dependiendo del origen de esa referencia, pues eso, la versión
de Le Corbusier, que además la traslada de Buenos Aires a Canadá, como ven ahí, el silo de grano, el granero en Canadá, y que realmente es el silo en Argentina. Y bueno, lo interesante es que esto también, para lo que nos ocupa, es interesante porque se hace en el mismo año la traducción. Ortega y Gasset en Madrid hace la traducción de este libro. Y no solo eso, sino que publica en la Revista de Occidente, muy influyente en todo el espacio, digamos, o ámbito cultural hispanoamericano, uno de los capítulos de este libro, que es el que dedica al americanismo de la cultura egipcia, ¿no? Donde justamente conecta otra vez esta idea de lo oriental y lo americano, planteando, no en un sentido peyorativo, la cuestión de una civilización desarraigada, una civilización técnica desarraigada, digamos, abstracta, que es capaz de crear obras de arte monumentales, pero desligada, digamos, desarraigada con respecto a su entorno natural, y eso sería lo que conecta a Egipto con la cultura, perdón, la cultura egipcia con el americanismo, ¿no? Y bueno, ven a la derecha también, ¿no? Las referencias estas, que por cierto, unas de las imágenes están tomadas de la arquitectura internacional de Gropius, pero bueno, estas son cosas. Entonces, segundo episodio. Cultivando la civilización técnica del sur. Gropius llega tarde a América Latina y llega otra vez a través de España. Dije que se había publicado en Revista de Occidente en Madrid este libro de Boina. En este entorno se le invita también a leer una conferencia a Gropius en Madrid, en la residencia de estudiante, y lo curioso del caso, aparte de que, nuevamente, ven ahí, esta es una de la publicación que se hizo, una de las secuencias de las imágenes, ¿no? Que conducen de las formas primarias a través de la arquitectura oriental a la Bauhaus, y por otro lado la invitación a esta conferencia, y es el detalle interesante, es esto de la conferencia en español acompañada de proyecciones, ¿no? Todavía mantenido el español, y las publicaciones que se hicieron en aquel momento, las crónicas del evento, insistían en el correctísimo español que había hablado Gropius en su conferencia en Madrid. La relación bueno, el nexo con Ortega y Gasset es lo que le conecta entonces con Buenos Aires, y no solo de forma genérica en Buenos Aires, sino concretamente a través de una persona, con Victoria Ocampo, que le visita a Gropius en 1930 en Berlín, y que se ocupa de publicar en su revista Sur esta conferencia pronunciada por Walter Gropius en Madrid. En 1931 lo publica, un año antes lo había pronunciado la conferencia en Gropius, ¿no? Esto lo que vemos es el número 3, la tapa, y bueno, en ese intento, ¿no? de alguna manera poner a Buenos Aires en el mapa de las vanguardias literarias y también artísticas de su tiempo. En el primer número publica, por ejemplo, Le Corbusier, se publica un artículo ya en el primer número de Gropius sobre el teatro total, justamente buscando esas interacciones, ¿no? Entre las artes, cómo integrar las artes, y bueno, este tercer número, bueno, y coincide en esta publicación, cambia, digamos, la introducción que hace al artículo frente a lo que publicó en Madrid, introduce una introducción americana, podríamos decir, para esta idea, o sea, ese intento de explicar lo que él entiende por arquitectura funcional, y planteaba esto que ven aquí. Dice: la arquitectura europea, antigua europea, está agobiada por las tradiciones, ¿no? Este antieuropeísmo que estaba presente tanto en el americanismo como en el orientalismo de Gropius. Está agobiada por las tradiciones hasta tal punto que, debido al desarrollo gigantesco de la técnica moderna, ha perdido valor. Estas tradiciones son, en más de un caso, un lastre para el arquitecto creador europeo. En este sentido, América es más afortunada. Sin encontrar obstáculos por el desarrollo de estilos tradicionales, se siente hoy más libre para crear con rapidez y sin reservas una nueva época de arquitectura suya. Esto es interesante. El objetivo es crear una arquitectura suya. Esto en el supuesto de que tenga valor
para prescindir decisivamente del imported from Europe, ¿no? Que era uno de los objetivos del Bergpunkt, ¿no? Justamente el exportar la forma alemana al mundo. Es decir, la sombra de estilos que perdieron su frescura y su razón de ser, y sea capaz de desarrollar al mismo tiempo las formas arquitectónicas de las raíces y las funciones del nuevo mundo. Por eso voy a hablar de la arquitectura funcional, ¿no? Él, que había escrito el libro La arquitectura internacional, lo que plantea es cómo esa arquitectura internacional, condicionada por la técnica y las formas de comercio contemporáneos, en cada lugar utilizando su expresión, echar raíces, ¿no? De alguna manera también aclimatarse a este lugar que encuentra, aunque sea en los términos de la civilización técnica definida por Boring, ¿no? Bueno, a Buenos Aires la había puesto en el mapa poco antes Le Corbusier con sus conferencias, y es interesante porque Le Corbusier planteaba justo lo contrario en su idea de, bueno, un nuevo mundo realmente nuevo, porque una parte del nuevo mundo ya estaba desgastado, ya era la paradoja americana de Nueva York, la nueva América, el nuevo mundo real. La segunda oportunidad estaba en Buenos Aires o estaba en el Cono Sur, ¿no? Y bueno, lo que ven en la tapa de la publicación de 1930 eran, bueno, la propuesta que hizo para grandes torres de viviendas y oficinas junto al Río de la Plata, frente al Río de la Plata, donde hoy en día está el Puerto Madero, bueno, que respondían a su idea de una arquitectura completamente ubicua, en correspondencia con lo que él había vivido en el transatlántico que le había llevado a Buenos Aires, las cabinas continuamente a 18 grados de temperatura, con una climatización mecánica, una arquitectura trasladable y que, ya digo, ubicua gracias a la técnica moderna, ¿no? Y esa es la correspondencia, una arquitectura nueva que esté, digamos, acorde a las posibilidades técnicas de este tiempo, por ejemplo, a la idea de esta respiración exacta. La internacionalización de la arquitectura funcional planteada por Gropius iba por otro lado, ¿no? De hecho, él plantea, cuando uno de sus colaboradores, Franz Möller, se establece al estudio Möller-Gropius en Buenos Aires, empiezan a trasladar algunos de los conceptos, algunos de los inventos tipológicos que habían desarrollado en el estudio berlinés, comienzan a trasladarlo a Buenos Aires. El primero de ellos es estas torres de vivienda que probablemente les suenen, y que planteaba de forma parecida a lo de Le Corbusier, directamente frente al Río de la Plata. Para quienes conozcan Buenos Aires, ahí está abajo Retiro, el Puerto Nuevo, y frente a Recoleta, o entre Recoleta y Retiro, entonces plantea estas pantallas de edificios de departamentos con una serie de elementos, digamos, comunitarios que, bueno, son fundamentales para este invento, su idea de una nueva forma de habitar, una nueva forma de comunidad ligada a estos grandes edificios, ¿no? Bueno, digo que les sonará conocido porque era justamente, además, el mismo dibujo, la misma perspectiva que habían planteado para Berlín apenas un año antes, ¿no? Wannsee, donde ven este mismo dibujo. Bueno, entonces se traslada sin más, sin transformarse. Lo que ocurre es que descubren, digamos, un nuevo tema en el estudio, en el Bauatelier Gropius, ¿no? Ya digo, insisto, no es solo Gropius, es el Gropius y sus colaboradores, ¿no? Entre ellos Franz Möller. Descubren el tema del clima. Esta idea que habían desarrollado de las torres de vivienda tenía que ver con las ideas planteadas por Gropius en los congresos de los CIAM, digamos, aprovechamiento de los terrenos, el integrar las viviendas modernas en el verde urbano, todo respondiendo a las cuestiones de asoleamiento, el mejor aprovechamiento de los terrenos, pero a la vez el mayor asoleamiento, cosa que se le criticó mucho. Por ejemplo, esto es la primera publicación que hizo en Berlín, y donde los responsables de esta revista donde la publicó, el Das Neue Berlin, nada menos que Martin Wagner y Adolf Bene, le criticaban, bueno, lo exagerado de algunos argumentos, ¿no?, que había planteado. Por ejemplo, el hecho de que toda la organización, toda la estructura urbana, de acuerdo a estas ideas de Gropius, ¿no?, de la ciudad compuesta de edificios por, digamos, pantallas de torres
de viviendas que respondía a la cuestión del asoleamiento, y decían ellos, en un lugar donde en Berlín, en el punto 4, acaban diciendo, bueno, no hay que exagerar, en Berlín de los 365 días del año tenemos exactamente 30 días de sol. No puedes supeditar, o sea, días completos de sol. También es un poco exagerada la crítica, pero bueno, discutible, pero decían, no puedes supeditar, digamos, digamos, toda la estructura urbana a una cuestión tan insignificante en el fondo para el lugar donde estamos, donde se está viviendo. Bueno, sabemos que por supuesto todo esto responde a una cuestión ideológica que va desde la pequeña escala del habitar, de decir, bueno, hay una nueva, digamos, dentro de la arquitectura funcional, es que hay nuevas funciones, hay una nueva idea de domesticidad burguesa moderna, ¿no? Donde aquí se reúnen en la cubierta de la casa de Gropius en Dessau, se reúnen, reciben invitados y lo reciben en traje de baño, no sé cómo se llama, mallas para tomar el sol y bueno, tienen ahí su florero, están tomando algo, pero no están en torno a una silla donde se comunican, sino que están uno al lado del otro, ¿no? Exactamente igual que como están las torres de viviendas. La exposición al sol es lo que es fundamental, y la comunicación o cómo interactúan socialmente. Por supuesto, es difícil que el señor de la izquierda se comunique con la señora de allá, entonces hace falta un sitio donde se pueda comunicar, y el sitio donde se comunican es en el club, ¿no? Las torres de viviendas todas tienen un club, forma parte del programa, digamos, funcional, es el lugar de la comunidad, es decir, otra vez, dentro de las polaridades que tanto quería Gropius estaba la cuestión de la individuación, como un síntoma de los tiempos modernos. Hablaba ya en 1930 de cómo las estructuras familiares estaban cambiando, digamos, en el sentido de una individuación, y ligada a esta individualidad, pues el peligro de caer en el anonimato, y cómo responder a eso ofreciendo lugares donde, por ejemplo, esto es lo que se construyó justamente en la exposición del Werkbund en París en 1930 como ejemplo de una de estas salas comunitarias para una de estas torres, el lugar donde uno hace, junto a los otros miembros del edificio, pues hace deporte o va a tomar copas o va a bailar, ¿no? Son las tres funciones básicamente que se desarrollaban ahí como formas de interactuación o de cómo debían interactuar los habitantes de estas torres. Bueno, para Buenos Aires desarrollan, digamos, ideas también en diferentes escalas. Un tema principal es la cuestión del clima, con una serie de toldos, donde tienen mucho cuidado de evitar que, bueno, los toldos se dispongan de modo que además introduzcan el calor ascendente en las fachadas al interior, entonces hacen toldos que estén separados de la fachada, todo este tipo de consideraciones, incluso un tema muy americano, digamos, o latinoamericano, ¿no? El incluir el jardín de cactus en la fachada, ¿no? La modernidad mexicana es como muy natural, ¿no? Pero en Alemania era un tema, el culto al cactus como el fetiche del habitar moderno, pero en la ventana o en el invernadero, ¿no? La casa, no sé, Casa Tugendhat, por ejemplo, ¿no? de Misondagoe, ¿no? Siempre con un invernadero donde tener plantas pues, que no son oriundas, no son autóctonas. Bueno, entonces, pero también en la composición de las plantas, ¿no? El tener, por ejemplo, las terrazas como una forma de expansión del hábitat, pero que a la vez actúan, digamos, climáticamente, en el sentido de que funcionan exactamente como las losas viseras famosas de Vladimiro Acosta, otro de los emigrados de Europa a Buenos Aires en aquellos años, ¿no? La idea de plantear, bueno, las losas se prolongan de modo que impidan, digamos, el excesivo asoleamiento del interior de las viviendas, y a la vez, en el caso de los departamentos de Gropius-Möller, que se puedan integrar, digamos, como a modo de expansión del hábitat, y al mismo tiempo pues, hacer mínimos pues los elementos de cocina, de cuarto de baño, y a la vez hacer lo más polifuncionales posibles los espacios habitacionales, ¿no? Ya digo, trabajan sobre esto en varias escalas, y la escala mínima corresponde también los únicos proyectos que consiguieron realizar en estos años en Buenos Aires son pequeñas viviendas
pues, que responden a la situación propia, digamos, de la estructura urbana de Buenos Aires. Bueno, al clima, porque también aquí tiene la cuestión de la fachada profunda, digamos, y al mismo tiempo, para responder a la estructura urbana, es desarrollar modelos de vivienda que respondan a esta modularidad del 866, las 10 varas castellanas de frente, que es el módulo mínimo, ¿no?, de las manzanas, de las cuadras argentinas, que es muy complicado de organizar, y fue un debate en el cual participaron, ¿no?, por ejemplo, en la revista Nuestra Arquitectura, donde vemos aquí de Vladimir Acosta y Gropius Müller, algunas de las propuestas que hacen de cómo aprovechar esa complicada medida de 8,66 m, con una doble crujía, con, bueno, darle soluciones e integrando también algunos de los usos modernos, como por ejemplo el tener siempre una piscina. Y es siempre la idea de una vivienda crecedera que pueda evolucionar y hacia el interior de la manzana. Esto de la vivienda crecedera tiene otras implicaciones, porque es un debate que no solo se plantea en estos años, o que, digamos, tiene una cualidad especial en Buenos Aires, en tanto que se está discutiendo la cuestión de la subdivisión racional de la tierra, como dice ahí, o sea, alternativas a las formas, digamos, habituales de ocupar el territorio en la extensión o expansión urbana natural de Buenos Aires, y que también había llamado la atención de los críticos alemanes, como Werner Hegemann, cuando realiza un viaje a Buenos Aires en 1932, y se queda admirado de, bueno, del acceso, de las estrategias de acceso a la propiedad de las clases desfavorecidas por medio de los pequeños ranchitos, ¿no?, que van construyendo, no en la periferia, digamos, en la zona que se está ocupando, ¿no?, de urbanizando, como una forma de colonización del territorio urbano en extensión, y donde, bueno, estas piezas, estos ranchitos, pues son, en efecto, funcionan como elementos colonizadores, ¿no?, donde las familias pues tienen además su huerto, y a medida que van creciendo las familias se van expandiendo, sobre todo del límite del frente, digamos, hacia el interior de la manzana. Algo que en Alemania era un debate larguísimo desde los movimientos de reforma de la vida, las Lebensreformbewegungen, donde había también unas connotaciones políticas, porque, por ejemplo, los socialistas estaban en contra, porque fomentaba valores pequeño burgueses, que ellos estaban en contra, y bueno, aquí, digamos, alguien que viene de ese lado político ve que en Buenos Aires estas cuestiones están funcionando. En Alemania, en estos tiempos, pues justamente se plantea otra vez esta cuestión de la colonización interior de Alemania, se recurre a ejemplos de Buenos Aires y se plantea un gran proyecto de investigación sobre esta tipología de la casa crecedera que lanza Martin Wagner, donde participa el profesor Gropius, que vemos ahí, que pone ahí, y participa curiosamente también un arquitecto llamado Alfred Gellhorn, que años más tarde publicará un estudio sistemático ya emigrado, exiliado en Buenos Aires, un estudio sistemático pues ahí, de la edificación para lotes de 10 varas de frente, muy en línea con las ideas o los temas que habían estado investigando Gropius y Müller en 1932, o sea, una década antes. Lo cual es curioso porque, de alguna manera, nos vemos otra vez como hay como una especie de síntesis de una polaridad, porque Gellhorn y Gropius, muestro aquí también el membrete de Gellhorn para que vea que también fue miembro del Werkbund, ¿no? Ven ahí DWB, miembro del Werkbund. Bueno, el Werkbund fueron gente muy distinta, ¿no? Y había tradicionalistas y había modernos. Y había Gellhorns y había Gropius. Y en términos urbanísticos, Gellhorn y Gropius eran digamos, dos extremos. Vemos aquí un estudio que publicó Alfred Gellhorn, justamente a modo de crítica de las teorías de Gropius de 1929 respecto de estas torres de viviendas, en las cuales planteaba que tanto en términos económicos, de aprovechamiento del terreno, como en términos de sentido de comunidad ligado al proyecto urbano, a la creación de espacios urbanos, digamos, era más eficiente una formalización en la tradición de Camillo Sitti, que es la que vemos a la derecha, que propone él mismo, mucho más eficiente que las propuestas que estaba haciendo Gropius en 1929. ¿no? De modo que lo sorprendente del caso es que finalmente en Buenos Aires lo que
se planteaba en 1929 como una gran contradicción. Bueno, sorprende la ausencia de esa contradicción a la hora de tratar estos temas en Buenos Aires. Tercer tema, ya vamos llegando al final. Apolo en las democracias latinoamericanas. Es el Gropius después de la Bauhaus, después del exilio, o después de la emigración a Estados Unidos, en la cual la Bauhaus y Gropius se convierten, como ha escrito Paul Bates, en armas para la política cultural exterior de los Estados Unidos, ¿no? Desde que llega en 1938, y lo primero que hace es montar una exposición sobre la Bauhaus en el MoMA. Y claro, les sorprenderá cuando ven ahí la Bauhaus, 1919 a 1928, falta algo, ¿no? Es la Bauhaus de Gropius exclusivamente, ¿no? Entonces, si hubo varios Bergbunds, hubo también varios Bauhaus y contradicciones. Y el que falta, por supuesto, es el Bauhaus incómodo para alguien que trata de instalarse en Estados Unidos en este momento, que es el Bauhaus de Hannes Meyer, claramente, ¿no? Es la versión, digamos, la interpretación sesgada de la Bauhaus que se presenta en 1938. Y bueno, esta es un poco la idea de la Bauhaus que plantea Gropius y que le legitima para, por encargo del State Department, viajar por Estados Unidos y divulgar las ideas tanto de la Bauhaus, pero siempre una lectura de... es la Bauhaus americana, hay que decirlo, no es la Bauhaus alemana ya. Es la Bauhaus en la cual se liga la idea de la Bauhaus a la idea de las democracias liberales capitalistas, ¿no? Y en los intereses que defiende Estados Unidos en Latinoamérica es que viaja Gropius a estos países, ¿no? Bueno, y culmina un año antes de su muerte en la publicación de este libro de Apolo, el arquitecto. Bueno, por supuesto es... Bueno, una cuestión psicológica ya, pero bueno, Apolo en la democracia es el título de esta publicación tardía. Por ejemplo, el viaje que realiza a Cuba en 1949, ¿no? Él se presenta como el fundador de la Bauhaus, ¿no? El que es director de Graduate School of Design, ¿no? Del decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de Harvard, pero se le recibe siempre como el fundador de la Bauhaus, se le recibe como fundador de la Bauhaus y coincide, bueno, son los estudiantes de Harvard los que hacen que viaje a Cuba, que establecen la relación, el Departamento de Estado es el que lo financia, la estadía de Gropius en Cuba coincide con que los estudiantes locales, bueno, el gran evento es la famosa quema del Viñola, ¿no? Que no le habrá hecho mucha gracia a Gropius, ¿no? Que se volvieran a quemar los libros, pero bueno, se queman, ¿no? El acto simbólico de quemar los libros, el epítome del academicismo en forma del Viñola, y Gropius, bueno, lo que plantea, lo vemos ahí en una foto frente al que es el Hotel Nacional en La Habana, plantea pues también las cuestiones sociales, ¿no? Que implican pues todas estas ideas que conllevaban sus ideas de la Bauhaus. O otros estudiantes de Gropius en Harvard, como Emilio Duarte, ¿no? Que vuelve a Chile y en un contexto de reforma de los planes de estudio en 1947 publica artículos sobre Gropius, traduce en parte un texto de 1923, el que incluía este esquema que ven a la derecha, ¿no? Con esta idea de la formación los cursos preliminares y esta idea del taller. Es decir, habiendo estado en Harvard, lo que presenta de Gropius es otra vez la Bauhaus, lo que le legitima realmente, ¿no? Y también es interesante porque en ese mismo 47 está, bueno, Emilio Duarte plantea la reforma de los estudios de arquitectura en la Universidad Católica, pero en la Universidad de Chile está al mismo tiempo Tibor Baena, que había estado con Hannes Meyer, y plantea asimismo, digamos, una reforma de los planes de estudio de acuerdo no a las nociones, digamos, el trasfondo metafísico de las visiones de Gropius, sino
la visión, digamos, del materialismo dialéctico, de las experiencias que había vivido también en la brigada Hannes Meyer en la Unión Soviética, digamos que de pronto es un campo de batalla pedagógico que se plantea en Chile muy, muy interesante en este momento. Quiero decir, no es solo Gropius defendiendo la Bauhaus americana, sino que está Hannes Meyer, y no voy a hablar nada de Hannes Meyer, ya lo haremos en los próximos días. Está esa otra Bauhaus en América Latina presente y con mucha fuerza, y sobre todo en México, ¿no? Y bueno, en Chile también, ¿no? De hecho, Tibor Weiner se tiene que marchar el año siguiente por la persecución política, ¿no? Bueno, entonces, seguimos. Ahora falla esto. Y viene a México. Es lo único que voy a decir de México, es demasiado arriesgado meterme. Pero visita la ciudad universitaria, ¿no? Y bueno, también hay un estudiante suyo, ¿no? Está González Reina, que había estudiado con Gropius en Harvard, y lo que ven arriba es un esquema que me pasó Dino Juan Ignacio del Cueto de la organización del estudio de González Reina, que es puro TAC, o sea, es puro Gropius en el sentido de esta idea de la colaboración de arquitectos y la estructura del estudio, la estructura cooperativa del estudio, ¿no? Pero bueno, viaja a México otra vez con el Departamento de Estado, pero con motivo del Congreso Panamericano de Arquitectos, y le vemos ahí visitando la ciudad universitaria y seguramente conocen, ¿no? Es una crítica feroz a la ciudad universitaria, fuera de escala. La audacia americana la detecta en el ámbito de la gestión y de la voluntad política, pero el fracaso de los arquitectos es total, en su opinión, ¿no? Es decir, porque cada uno ha hecho lo que ha querido, en su opinión, en su lectura, ¿no? En el sentido de la idea de Gropius, de la cooperación y de la idea de la gran obra común, es decir, la cooperación y la integración de lo que contribuye cada uno a un proyecto común, había fracasado. Bueno, ya digo, ustedes sabrán si es así o no, pero bueno, es dentro de sus digamos, objetivos y de sus escalas, digamos, francamente, pues le planteaba serias dudas. Y hay otro tema que quisiera comentar porque es sumamente interesante, y es la cuestión de Gropius, algo que siempre se olvida. O sea, Gropius siempre tenía muchos frentes abiertos. Y en el momento de viajar a México, se había desatado en Alemania la célebre Bauhaus-Debatte. El debate de la Bauhaus que había lanzado un arquitecto moderno, de los modernos de la reforma, la arquitectura de la reforma litúrgica, y que había planteado justamente, digamos, la idea de que Gropius era un materialista o positivista incluso, que no tenía ningún sentido de la trascendencia, ni mucho menos de la religiosidad, y que, bueno, era un funcionalista, bueno, ya digo, materialista, y que, bueno, que no era eso lo que exigía en los tiempos que corrían. Y es interesante porque, bueno, por lo que hemos visto ya saben que no es cierto, o sea, es totalmente equivocado, ¿no? Y basta pensar, digamos, la religiosidad en Gropius está siempre presente, ¿no? La Bauhaus, esta idea de la catedral gótica es un sentimiento religioso, ¿no? de redención colectiva, ¿no? En últimas. Y bueno, lo que ven a la izquierda es el proyecto que había realizado ya antes con González Reina para una iglesia en Torreón. Y es curioso porque es un proyecto que, en mi opinión, es bastante revelador en varios sentidos, o sea, tanto en la posibilidad de que Gropius se acercara al tema de las iglesias parabólicas, que era un tema justamente de los arquitectos de la reforma litúrgica en Alemania, como esta que ven a la derecha en Colonia, y al mismo tiempo
estaba cerca de los temas, bueno, que tanto se cultivaban en México con esta cuestión de los cascarones, ¿no? Y las formalizaciones tanto en el espacio, las atmósferas, como la cuestión tecnológica está presente tanto en el uno como en el otro. Y las atmósferas o los juegos de luz, hoy estuve en el mercado de Coyoacán, están tanto en uno como en otro, aunque ahí se ha perdido bastante, ¿no? En los términos de Gropius, no quedan tan claras la dicotomía de los extremos que no se pueden tocar, digamos, ¿no? Sino que justamente podría plantearse hasta qué punto hay cualidades de esta reforma litúrgica en las arquitecturas del cálculo, de la geometría precisa de los cascarones, y al revés, hay mucho de la técnica constructiva de estos cascarones. Bueno, los orígenes, ¿sabe? Dino, están también algunos ingenieros alemanes, en estas arquitecturas de la reforma litúrgica. Es interesante porque Max Cheto, algunos de los artículos que publicó sobre arquitectura mexicana en Alemania en estos años, justamente los publicó en la revista que lanzó ese debate o falso debate, diría yo, sobre esta Bauhaus materialista, que en todo caso sería aplicable a la Bauhaus de Hannes Meyer, ¿no? De modo que en el sentido de los presupuestos ideológicos de las diversas Bauhaus que hubo. Y bueno, en América Latina, uno de los arquitectos de la reforma, digamos, hubo un caso de un arquitecto implicado en la reforma litúrgica de los años 20 en la Alemania de entreguerras, y que había sido miembro de la Bauhaus, que es este que vemos aquí, señalando al fotógrafo, que es Paul Linder. Vemos de izquierda a derecha, es la llegada de Gropius a Lima en 1953, y lo que vemos es, bueno, Héctor Velarde, el conocido historiador de la arquitectura, Monchacer, José Bisset, Paul Linder en segunda fila, Isaac Gropius, Walter Gropius, ¿cómo es? Marquina, bueno, el arquitecto ¿perdón? No, Marquina, ¿cómo es? ¿Adolfo Marquina? No recuerdo. Ignacio Marquina, no recuerdo. Bueno, no importa. Y el que vemos a la derecha, el que importante, por supuesto, Belaúnde Terry, ¿no? El que sería luego presidente de Perú, el arquitecto, que bueno, le reciben, pero todo otra vez, ahora por mediación de Linder. Y bueno, Linder justamente fue uno de los que con sus obras, algunas de ellas, digamos, directamente eran citas literales, ¿no? de las arquitecturas de la Bauhaus de Dessau, lo cual es una cierta ironía, ¿no? Porque lo que aquí se parece a la Bauhaus de Dessau al Colegio Alemán de Lima, invitaría a pensar que Linder fue un arquitecto de esta Bauhaus, pero la Bauhaus que había visitado Linder fue la otra, ¿no? La expresionista, la del primer año, ¿no? del manifiesto fundacional de la Bauhaus. Y curiosamente, después de haber estado un año en esta institución, le preguntaron a Gropius qué hacer, cómo seguir, y cuál fue su respuesta. A lo mejor lo adivinan: vayan un año a España. Vayan un año a España, y efectivamente van a un año a España y realizan para el Instituto de Estudios Catalanes una serie de levantamientos. Bueno, él y su compañero de carrera, al que conocen todos ustedes porque habrán trabajado con su manual, que es Ernst Neufeld, ¿no? Pues van juntos Ernst Neufeld y Paul Linder y bueno, hacen levantamientos ¿cómo dicen? Relevamientos, ¿no? De la arquitectura gótica catalana, y tratan de interpretar cuál es esa voluntad artística de lo catalán, digamos, que expresa la idiosincrasia propiamente, y delimitar, por supuesto, lo catalán de lo español, porque están trabajando por encargo de la principal institución cultural catalanista de aquellos años, que es el Instituto de Estudios Catalanes, ¿no? Algunas de las obras que realiza Linder años más tarde en Lima, ya exiliado en Lima, algunas son absolutamente intempestivas en este sentido, de que rescata esta arquitectura, bueno, sí, expresionista, de la reforma litúrgica, de esta estilización, en este caso de un gótico sin nervaduras en el interior, sin arbotantes en el exterior, digamos, una abstracción
del gótico, una interpretación y estilización del gótico para una arquitectura. En este caso la capilla es de 1951, nada menos, o sea, totalmente anacrónico en este sentido, 30 años después de lo que había vivido en Cataluña, ¿no? Bueno, es esto, ¿no? Algo de lo que queda indirectamente de estas ideas de religiosidad ligadas también a la primera Bauhaus. Y no es que no se entendiera, ¿no? Sino que hay toda una serie de... y Héctor Velarde publica también sobre estos temas y divulga, hace una difusión de estos arquitectos alemanes de esta época, como Böhm, al que vimos antes, y a la vez también Paul Linder, en correspondencia con las publicaciones de Héctor Velarde sobre la arquitectura peruana, por encargo del Fondo de Cultura Económica aquí de México, en correspondencia a estas teorías de Velarde, pues escribe también sus interpretaciones de la arquitectura peruana, exactamente en los mismos términos que había interpretado la arquitectura gótica catalana, por ejemplo, planteando cómo la claridad de la atmósfera a 3.000 metros de altura pues exige del arquitecto determinadas, o sea, una precisión, no se puede ocultar nada, hay que mostrar todo, ¿no? Y eso condiciona este tipo de lecturas, ¿no? De cuál sería, otra vez, en los términos, digamos, de la especulación metafísica, esa voluntad de arte propia del Perú y de la arquitectura peruana, ¿no? Al mismo tiempo, para complicar un poco más las cosas, viene al Perú el que había sido el profesor el maestro de los cursos preliminares de la Bauhaus, Joseph Albas, ¿no? Y imparte cursos también en Perú, donde Paul Linder era profesor también catedrático, ¿no? De teoría estética. Y bueno, Linder también, después del viaje de Gropius, pasa de ser un arquitecto que está todavía viviendo de la arquitectura de la reforma litúrgica, pasa a ser un arquitecto cercano a esta nueva Bauhaus americana, ya mostré antes esta neo-Bauhaus Dessau, pues también algunas de las arquitecturas inspiradas en algunas de las formalizaciones de Joseph Albas, del que sabemos, y saben ustedes en México, porque donde más viajó fue a México, ¿no? Pero al Perú también viajó y le interesaban pues las culturas precolombinas y también trasladaba temas de estas arquitecturas precolombinas a sus propias obras, que eran en parte pues, obras en el sentido de la integración plástica, por ejemplo en este conjunto del Harvard Graduate Center de Gropius, pues esta escultura relieve, ¿no? que trabaja con estos temas y con el título América de 1950. Y bueno, Linder también empieza a trabajar en algunas obras sobre esta cuestión de la investigación sobre la percepción, ¿no? Siendo teórico, digamos, catedrático de teoría estética, plantea también sus proyectos son ciertamente conceptuales algunos, pero ya digo, trabaja sobre la percepción, investiga sobre la percepción, donde más claramente se ve justamente cómo se superpone este tema de las investigaciones de la percepción, sobre la percepción de Albas con las cuestiones de la reforma litúrgica, es este edificio del seminario de Santo Toribio, donde vemos el interior con estos cuerpos, ¿no? Estas masas, estos volúmenes, cubos sostenidos, alzados sobre unos pilares cilíndricos y que, bueno, les lo estoy mostrando justamente al revés de cómo se percibe, porque la sorpresa es que en el interior trabaja sobre la corporeidad y en el exterior es donde se muestra la cuestión de esto que es un... Alguien se sorprendió aquí en la primera. La sorpresa es normalmente la inversa, ¿no? El ver la corporeidad del interior y la espacialidad en el exterior, y el efecto suele ser al contrario, ¿no? Pero bueno, este tipo de juegos, y a la vez, en los términos de la reforma litúrgica es muy claro, es un esquema basilical, de sección basilical y de planta, digamos, con nave central, dos naves laterales muy cortas y un transepto, digamos, muy tradicionalista, ¿no? Y a la vez se le superpone este tipo de investigaciones formales, ¿no? Esto es de lo que más me gusta de Paul Linder, la verdad. Bueno, si me dan 10 minutos, Dino, ¿me das 10 minutos? Acabo entonces cierro con un epílogo porteño.
El viaje de Gropius a Lima fue únicamente una escala, porque a donde iba realmente era a Brasil, a Sao Paulo, ¿no? A recibir el Gran Premio de Arquitectura, donde en la Bienal, un año antes, se habían reunido Mario Pani, justamente, Sakakura y Gideon, y habían tenido la idea de crear algo así como un premio Nobel de la arquitectura y que debía otorgarse en el marco de la Bienal de Arquitectura de Sao Paulo. Y bueno, a quien el elegido, a quien recibe el premio es Gropius, al que vemos ahí recibiendo ese premio de manos de Getúlio Vargas, unos meses antes de su suicidio, ¿no? Tras el derrocamiento. Y lo que vemos arriba es la exposición de homenaje al galardonado con, pues ahí, célebres colegas, ¿no? Eduardo Reidy, Sert, Rogers y Álvar Aalto, nada menos. Faltaron otros miembros del tribunal, faltaron, Le Corbusier no estaba. Bueno, un grupo de amigos, podemos decir, o de colegas y sin embargo amigos, como dicen, que bueno, reconocieron, digamos, la labor de Gropius, y con motivo de este galardón se publicó también un catálogo de esta exposición que compuso Siegfried Gideon con una tapa de Herbert Bayer, que es la que vemos aquí a la izquierda, ¿no? Al hilo de este viaje, Gropius elogió mucho el contenido social de la nueva arquitectura brasileña, sobre todo la de Reidy, ¿no? El que vemos ahí arriba. En contraste con lo que había hecho un año antes, exactamente medio año antes, Max Bill, ¿no? El suizo Max Bill, aquí lo vemos casi un Mefistófeles del diseño, ¿no? de demonio, en una publicación brasileña donde había criticado durísimamente la arquitectura, los formalismos de la arquitectura brasileña, donde decía que bueno, había perdido todo el contenido social de la arquitectura moderna, había visto edificios con brise soleil por los cuatro costados, todo este tipo de críticas de estos años, ya digo, en contraste con lo que había sido los elogios de Walter Gropius. El tema es interesante porque Max Bill tuvo un grupo de valedores latinoamericanos, y a uno de sus valedores latinoamericanos lo vemos allá arriba, que es Tomás Maldonado visitando la casa de Oscar Niemeyer. Y bueno, saben ustedes que Tomás Maldonado había fundado la revista Nueva Visión, que parafraseaba el libro de Moholy Nagy, ¿no? El curso de la Bauhaus, que recuperaba las ideas pretendía recuperar las ideas de la Bauhaus, y de hecho en el primer número aparecía ahí Henry van de Velde y Max Bill, que había estudiado en la Bauhaus, y luego Max Bill decide llevarse a Maldonado a la Hochschule für Gestaltung, que también está en la exposición, de Ulm, que es como la nueva Bauhaus en Alemania, ¿no? Estaba la nueva Bauhaus de Chicago, estaba el Black Mountain College en Estados Unidos, y se decide crear una nueva Bauhaus. De hecho, Gropius ofrece también que se utilice el título de Bauhaus, lo cual acaban rechazando, pero sí tratan de digamos, introducir, digamos, una serie de principios pedagógicos, sobre todo Max Bill. De hecho, Albas da el curso preliminar, toda una serie de continuidades con respecto a la Bauhaus, ¿no? Y se lleva a Tomás Maldonado como profesor a la HFG Ulm. Aquí vemos a Gropius en la inauguración, junto con Bill, en la inauguración del edificio de la HFG Ulm que proyectó Max Bill, y lo vemos justamente con una de las piezas que están aquí en la exposición también, ¿no? Uno de los aparatos de música de Gugelot que se habían desarrollado ahí en la escuela. Pero lo interesante es que Max Bill, donde había estudiado, nuevamente, es un poco como con Linder, él no había estudiado en la Bauhaus de Gropius, sino en la de Hannes Meyer, otra vez, ¿no? Está siempre todo ese juego de qué lado se pone uno y qué tipo de biografía se inventa uno con respecto a cómo se posiciona respecto a la Bauhaus, dependiendo también de qué es lo que se busca en cada momento. Y es interesante en este orden de cosas cómo
Tomás Maldonado detecta esas contradicciones y problematiza esas contradicciones. Ya muy tempranamente, en 1956, escribe un informe, esto para los que dudan de que los informes se lean, este informe es como histórico, ¿no? Tuvo gran relevancia, que fue una crítica con las continuidades respecto de la Bauhaus que consideraba actualmente equivocadas. Ya comenté anteriormente esta idea de los principios pedagógicos para la educación de niños trasladadas a la formación de adultos, lo cual resultaba en un antiintelectualismo totalmente fuera de lo necesario en ese momento. Justamente lo que se trataba era de reintelectualizar la formación y también, sobre todo en base a lo que había sido la devastación moral que había supuesto el nacionalsocialismo, ¿no? Es decir, no se puede trabajar solo sobre la forma, prescindiendo de todo este trasfondo, incluso político, que también era parte de los contenidos y esta vez declaradamente, de la HFG-ULM, ¿no? Y con lo que he marcado ahí, nicht mehr aktuell, ya no es actual, ¿no? Que fue uno de los temas que planteó Maldonado. Pero no era actual una Bauhaus. Para Maldonado había otra Bauhaus que sí era actual. ¿Y cuál era? La de Hannes Meyer. Esta es la que reivindicaron en aquellos años, y de hecho una de las primeras monografías que se publicaron sobre Hannes Meyer la publicó uno de los primeros estudiantes, luego profesores de la Bauhaus, con una introducción, un prefacio de Tomás Maldonado. Y cuando en mayo de 1968, Walter Gropius va a Alemania para inaugurar la exposición que celebra los 50 años de la Bauhaus, un año antes, hay que decir, porque lo que pasa es que fue una exposición del IFA, la misma institución que trae aquí la exposición del Bergpunkt, ¿no? Iba a ser una exposición itinerante que, por ejemplo, viajó a Buenos Aires, por ejemplo. México no estuvo, ¿no? Pero, se inaugura esta exposición coincidiendo con el cierre o con el peligro de que se cerrara la HFG-ULM, la nueva Bauhaus, ¿no? Entonces hay una manifestación a las puertas del museo en el cual se presenta esta exposición, donde por un lado se celebra la Bauhaus y unos cuantos edificios más allá, en el Landtag, o sea, en el Parlamento Regional, se debate sobre el cierre, o no el cierre, sino simplemente cortar los fondos, la financiación a esta novedosa escuela de diseño, muy influyente en los años 50 y 60, cortarla en seco, y entonces los estudiantes de la HFG-ULM se manifiestan a las puertas de la exposición de Gropius, y Gropius sale y con el megáfono se dirige a los estudiantes y ¿qué les habrá dicho, ¿no? Yo siempre pensé que les habría animado a seguir de alguna manera, pues no. hace unas semanas conseguí la grabación, se ve ahí que está alguien grabando, y lo que les dije es que dejen la política, que él nunca había entrado en política en la Bauhaus y que siempre había sido su directriz, digamos, el dejar la Bauhaus fuera, la política fuera de las instituciones académicas, ¿no? Deslegitimando por completo esta posición de los estudiantes de gran politización y beligerancia muy propia, pues, del mayo del 68. Y por supuesto, en un momento en el que sigue debatiendo con Maldonado en cartas que se han publicado varias veces sobre esta cuestión de justamente Hannes Meyer como el que había politizado abiertamente la Bauhaus, ¿no? En sus convicciones comunistas, en América Latina, que es la residencia del embajador de Alemania en Buenos Aires, y que, bueno, es curioso, de alguna manera cierra el círculo, porque es un proyecto plagado de dicotomías y de tensiones y de buscar equilibrios entre dualidades, ¿no? Empezando por la dualidad de decir, bueno, tenemos una parte del edificio enterrado, que es la zona de recepción, de recibimiento, de recepción, y por otro lado la residencia propiamente dicha, que es un edificio alzado, ¿no? Y bueno, de entre medias, bueno, se puede atravesar con la vista, lo cual tiene que ver con que es un edificio que se iba a erigir en un parque público en Buenos Aires, y de modo que trataba de no interrumpir la visión del verde urbano en esta situación, ¿no? Pero incluso si lo vemos en planta, trabaja con este tipo de ambivalencias y contradicciones, podríamos decir, de tratar de buscar un equilibrio entre esta idea de, por un lado, optar por un tipo de vivienda introvertida, como es
la casa patio, ¿no? Y que organiza la planta con este recorrido perimetral, que es la circulación principal, y con un sistema, digamos, ortogonal de las divisiones de los espacios, y que tiene un centro ligeramente desplazado del centro del cuadrado que define este cuerpo principal, y otro centro, digamos, el centro geométrico del conjunto, que es, digamos, una organización radial que tiene que ver con justamente abrir o hacer extrovertido este edificio, esta casa patria, dirigiendo, digamos, la visión radialmente hacia el entorno arbolado de este parque, y que, bueno, condiciona también algunas de las posiciones, digamos, en diagonal, o estas cuñas de espacio exterior que entran en el edificio. Bueno, ya digo, este tipo de dualidades muy propias del modo de proyectar de Gropius, y en alguna manera un reflejo de este modo de pensar, ¿no?, de Gropius, y tratar de a partir de esas dualidades obtener una serie de formalizaciones o criterios de formalización arquitectónica. Rápidamente, las últimas 3 imágenes. Es interesante porque quizás alguno el proyecto de Gropius le haya recordado a un proyecto de 1962 que fue el ganador del concurso de la Biblioteca Nacional en Buenos Aires, que tenía un concepto muy parecido, ¿no?, el de enterrar el depósito de los libros y elevar en una zona de parque, elevar las salas de lectura, abriendo además la visión sobre el río de la Plata, que era un proyecto normalmente se suele decir solo Clarín Testa, pero yo, en mi opinión, realmente... Es más, creo que el proyecto es sobre todo de Alicia Casaniga, esposa de Francisco Bullrich. Pero para lo que nos ocupa a nosotros, el que es interesante en este caso es Francisco Bullrich, porque Francisco Bullrich fue el editor en 1958, o reeditor en 1958, del arte egipcio de Wilhelm Boringa. Y no solo eso, sino que había sido... había viajado en 1954 de Buenos Aires a Egipto y de Egipto a Ulm para estudiar en la escuela de diseño en la HFK Ulm bajo Max Bill, ¿no? Aquí le vemos, que se ve ahí al fondo, ese es Francisco Bullrich, en las clases en una de las clases de Joseph Albers en la HFK Ulm. Y Francisco Bullrich, bueno, le conocen básicamente como teórico y como historiador de la arquitectura, y justamente en este libro, Nuevos Caminos de la Arquitectura Latinoamericana, dejó, sin embargo, escrito algo que realmente, digamos, está plenamente acorde con esta idea de Maldonado de no ser ya actual determinadas formas de pensar, de los orígenes, sobre todo de la Bauhaus, ¿no? Habla de una nueva generación que ya no depende, no le debe nada a la Bauhaus, ¿no? Y dice, justamente, habla sobre estas ideas del Kunstwollen, que les he tratado de plantear como uno de los orígenes del pensamiento y en el fondo también de la arquitectura de Walter Gropius, ¿no? Y habla, bueno, básicamente lo traslada incluso a la cuestión también de la arquitectura mexicana, ¿no? O sea, al tratar de justificar el irracionalismo de acuerdo con el instinto racial azteca, los arquitectos mexicanos se refieren a menudo a las ideas de Alois Riegel y Wilhelm Boringa, podríamos decir, son las de Gropius, ¿no? Pero resulta bastante difícil creer que o un Kunstwollen o un Volksgeist sea el resultado de una herencia biológica, incluso aun cuando estas abstracciones existieran como algo más que instrumentos de generalización crítica. Y esta última expresión, la idea de instrumentos de generalización crítica, creo que es como hay que entender este uso que Gropius le da a estos dos conceptos, ¿no?, que nos sirvieron a nosotros de punto de partida, ¿no?, de Oriente y Occidente, que en el fondo son intercambiables, no tiene que ser. Pueden ser varios orientes, pueden ser varios occidentes, igual que pueden ser varias Américas, pero lo que es fundamental es la dualidad, digamos, Maldonado criticaría mucho, ¿no? Siempre, esa dualidad siempre dos y además solo dos, ¿no? Esta manía casi dicotómica en el pensar, que además ligada a un pensamiento
bueno, de especulación metafísica a esta generación, Maldonado, Bullrich, a finales de los años 60 o desde el principio de los años 60 ya les parecía algo completamente superado. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Joaquín Medina Wamburg por haber impartido la conferencia donde se funden Oriente y Occidente, Walter Gropius y el ámbito cultural hispanoamericano. Dentro del marco del programa Miércoles FA, efectivamente estamos abriendo el coloquio dentro del ciclo de Miércoles FA. Aquí está. Muchas gracias.